Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Genios y Gigantes. Hoy abrimos una nueva temporada que hemos llamado Mentes Iluminadas. Después de recorrer villanos y conquistadores, ahora nos sumergimos en el otro extremo de la historia, en quienes encendieron luces, en quienes con sus ideas moldearon el pensamiento humano, la ciencia y la filosofía. Y para empezar, no podíamos elegir a otro que no fuera Sócrates, el filósofo ateniense que nunca escribió una sola línea, pero que dejó una huella imposible de borrar. Un hombre que no ofrecía respuestas fáciles, sino preguntas incómodas, que no buscaba adoctrinar, sino despertar. Un personaje que incomodó tanto a su ciudad que terminó condenado a beber cicuta, y que sin embargo transformó su derrota en símbolo de coherencia moral. Hoy vamos a recorrer su vida, sus ideas, sus contradicciones y su legado. Vamos a conocer al hombre detrás del mito, al ciudadano que caminaba descalzo por el ágora y al pensador que enseñó que reconocer la propia ignorancia puede ser el primer paso hacia la sabiduría. ¿Empezamos? Para entender a Sócrates, primero hay que entender a la Atenas en la que vivió. Estamos en el siglo V a.C., un momento de esplendor cultural y político, pero también de tensiones profundas. Atenas había derrotado a los persas en las guerras médicas y bajo el liderazgo de Pericles vivía lo que muchos llaman su edad de oro. Se construye el Partenón, florecen la escultura y el teatro, y la democracia ateniense vive uno de sus periodos más activos. Pero no todo era brillante. Esa democracia era directa, sí, pero limitada. Solo podían participar ciudadanos varones nacidos en Atenas. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos, y al mismo tiempo la ciudad se veía envuelta en constantes conflictos, sobre todo con Esparta, que derivarían en la larga y devastadora Guerra del Peloponeso. Atenas era, en definitiva, una ciudad vibrante y convulsa, donde el debate público era central. El ágora, la plaza pública, era un hervidero de voces, políticos, comerciantes, poetas, oradores y sofistas que cobraban por enseñar a persuadir. En ese ambiente, la palabra tenía tanto poder como las armas, y es justamente ahí donde Sócrates empezó a incomodar, con palabras que desmontaban certezas y dejaban en evidencia las contradicciones de quienes se creían sabios. Sócrates nació alrededor del año 470 o 469 a.C., en el demo de Alopece, un suburbio de Atenas. Su padre, Sofronisco, era escultor y su madre, Fenáreta, era parte. Y de ahí viene una de las metáforas más célebres sobre su método. Así como su madre ayudaba a dar a luz cuerpos, él decía ayudar a dar a luz ideas. Su infancia seguramente fue modesta, aunque recibió la educación básica que correspondía a un ciudadano: música, gimnasia, lectura y formación militar. Y si bien la tradición lo recuerda como un hombre de aspecto poco agraciado, nariz chata, ojos saltones, cuerpo rechoncho, lo cierto es que destacó como un buen soldado. Sirvió como hoplita en varias campañas: Potidea, Delium y Anfípolis. En la Apología, el propio Sócrates cuenta haber estado firme en la falange, resistiendo como cualquiera de sus compañeros. Sus contemporáneos lo reconocían por su resistencia física, soportaba largas marchas, el peso de la armadura y se mantuvo valiente en momentos de peligro. Hay incluso testimonios de que rescató a compañeros heridos en plena retirada, un acto que le valió respeto. No era un guerrero brillante ni una estratega, pero sí alguien disciplinado y resistente. Sin embargo, esa vida no lo atrapó. Sócrates no iba a ser recordado por la espada, sino por la palabra. La gran marca de Sócrates no está en lo que escribió, porque nunca escribió nada, sino en lo que practicaba, su método de indagación. Sócrates partía de una idea sencilla pero revolucionaria: reconocer la propia ignorancia. Él mismo decía que lo único que sabía era que no sabía nada. Esa confesión no era resignación, sino un punto de partida. Si aceptamos lo que ignoramos, abrimos espacio para aprender. Su herramienta principal era la refutación dialógica. Se acercaba a alguien que presumía saber, un político, un poeta, un artesano, y le hacía preguntas simples. Poco a poco
esa persona terminaba enredada en contradicciones, mostrando que no tenía tan claro lo que afirmaba. A ese ejercicio lo acompañaba con lo que llamaba mayéutica, palabra tomada del oficio de su madre, la partera. Y así como una partera ayudaba a dar a luz a un niño, él ayudaba a dar a luz ideas. Su tarea no era enseñar dogmas, sino acompañar a otros a descubrir la verdad por sí mismo. Esto lo diferenciaba profundamente de los sofistas muy populares en la Atenas de la época. Ellos cobraban por enseñar técnicas de persuasión, de retórica. Sócrates, en cambio, enseñaba gratis y no buscaba convencer, sino incomodar. Otro de sus principios era que la virtud está ligada al conocimiento. Nadie obra mal a propósito. Si alguien actúa mal, es porque ignora qué es lo bueno. Por eso, el camino a la virtud es el conocimiento. Su propia vida fue un ejemplo de esa filosofía. Sócrates vivía con austeridad, descalzo, con la misma túnica en invierno y verano, despreocupado de las riquezas. Para él lo importante no eran los lujos materiales, sino cuidar el alma. Sócrates no tenía una escuela formal ni cobraba honorarios. Su aula era el ágora, los gimnasios, las calles de Atenas. Allí pasaba las horas dialogando con todo tipo de personas, desde políticos y artesanos hasta jóvenes curiosos. Lo que ofrecía no eran respuestas, sino un ejercicio de pensamiento que dejaba a sus interlocutores confundidos, pero también inquietos por seguir indagando. Su estilo irónico era legendario. Fingía ignorancia para que el otro se confiara y poco a poco lo iba llevando a contradicciones. Más de uno terminaba enrojecido, incapaz de sostener sus argumentos. Esto le ganó la fama de insolente, pero también un enorme magnetismo. Entre los jóvenes atenienses, muchos quedaron fascinados con él. Platón fue sin duda el discípulo más famoso y gran parte de lo que sabemos de Sócrates proviene de sus diálogos. También lo siguieron Jenofonte, un militar y escritor que nos dejó una visión más práctica de su carácter, y otros como Critias y Alcibíades, que luego serían figuras polémicas en la política ateniense. Esa mezcla de admiración y desconfianza fue clave. Para algunos, Sócrates era un ejemplo de virtud, alguien que enseñaba a pensar. Para otros, era un peligro, un hombre que corrompía a los jóvenes, que desafiaba a los líderes y que ponía en jaque a las bases de la tradición. Y lo cierto es que Sócrates no era un opositor político en el sentido moderno, pero sí cuestionaba los cimientos de la vida pública. Al dejar en ridículo a poetas, sofistas y políticos, ganaba enemigos que tarde o temprano se unirían contra él. La caída de Sócrates no puede entenderse sin el clima político de Atenas en ese momento. La ciudad había pasado por la traumática derrota en la guerra del Peloponeso frente a Esparta y por el breve pero brutal régimen de los 30 tiranos, varios de ellos antiguos discípulos suyos. Cuando la democracia fue restaurada, la sociedad estaba a la defensiva, buscando posibles responsables de sus desgracias. Y Sócrates, siempre incómodo y cuestionador, se convirtió en un blanco fácil. En el año 399 a.C. fue llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y de impiedad, es decir, de no reconocer a los dioses de la polis e introducir nuevos cultos. La acusación la encabezaron 3 ciudadanos: Metelo, un joven poeta que actuó como acusador oficial; Anito, un político de gran influencia defensor de la democracia; y Licón, un orador vinculado a los sofistas. En conjunto, representaban a sectores políticos, artísticos y educativos, todos ellos tocados por el filo de las preguntas de Sócrates. El juicio fue masivo, alrededor de 500 jueces ciudadanos escucharon los argumentos. Platón, en la Apología, nos transmite la defensa de su maestro. Lejos de suplicar, de llevar a sus hijos a llorar al jurado o de vestirse de luto, Sócrates habló con la misma serenidad de siempre. Dijo que su misión era casi un encargo divino, el de despertar a la ciudad de su comodidad y llevarla a reflexionar sobre lo justo y lo bueno. La primera votación fue ajustada. Por un margen estrecho fue declarado culpable y entonces vino la segunda fase, la de proponer un castigo. Sus acusadores pidieron la muerte. Sócrates, fiel a su estilo, eligió la ironía. Dijo que lo justo sería que lo mantuvieran en el Pritaneo, el edificio donde se agasajaba a los campeones olímpicos, porque él también había servido a la ciudad, aunque con otro tipo de hazañas.
Ese gesto fue interpretado como una burla, y lo que había sido una votación dividida se transformó en condena abrumadora. Los jueces dictaron que debía morir y el método era claro: beber la copa de cicuta. Platón y Jenofonte, presentes en la sala, retratan escenas contrastantes, algunos discípulos indignados, otros llorando, pero Sócrates tranquilo, convencido de que no debía renunciar a sus principios. El filósofo que había hecho de la coherencia su estilo de vida iba a mantenerla también frente a la muerte. Tras la condena, Sócrates fue enviado a prisión. La tradición cuenta que permaneció allí varias semanas, porque las leyes impedían ejecutar sentencias durante ciertas ceremonias religiosas. Había partido un barco sagrado hacia Delos, y hasta su regreso nadie podía ser ajusticiado en Atenas. Eso le dio tiempo a recibir a discípulos y amigos. Platón, en el Critón, nos relata una escena clave. Critón, su amigo, le ofrece la posibilidad de escapar. Había dinero, había contactos, todo estaba listo para sacarlo de la ciudad. Pero Sócrates se negó. Decía que huir sería traicionar a las leyes de Atenas y que obedecer a la justicia, incluso cuando es injusta, era su deber como ciudadano. Prefirió ser coherente con sus principios antes que salvar su vida. El desenlace llega en el Fedón, el diálogo que describe sus últimas horas. Sócrates se despidió de su esposa y sus hijos y conversó con calma sobre la inmortalidad del alma, enseñando hasta el final. Luego tomó la copa de cicuta y la bebió sin temblar. Platón narra que caminó unos pasos, sus piernas se fueron entumeciendo y poco después cayó muerto. Sus últimos gestos fueron simples: pedir que se ofreciera un gallo en sacrificio a Asclepio, dios griego de la medicina, conocido por los romanos como Esculapio, como si la muerte fuera una cura para la vida. La escena impactó a todos los presentes. Sus discípulos lloraban, algunos no pudieron soportar mirarlo, pero Sócrates, en cambio, se mantuvo sereno, casi didáctico. Murió como había vivido, enseñando. El impacto fue inmediato. Platón convirtió a su maestro en el protagonista de la mayoría de sus diálogos. Jenofonte lo defendió en sus escritos y pronto Sócrates pasó de ser un ciudadano incómodo para Atenas a ser un símbolo universal de la integridad, alguien dispuesto a morir antes que abandonar la verdad. La muerte de Sócrates no fue el final de su historia, sino el comienzo de su mito. El hombre que no escribió nada se convirtió en el filósofo más influyente de Occidente gracias a sus discípulos. El primero y más importante fue Platón, que convirtió a su maestro en el protagonista de casi todos sus diálogos. A través de esa obra monumental, Sócrates se transformó en la voz que cuestiona, que busca definiciones, que lleva la conversación a lugares inesperados. En realidad nunca sabremos hasta dónde habla Platón y dónde habla Sócrates, pero esa fusión lo volvió inmortal. De Platón pasó a Aristóteles y de allí a toda la tradición filosófica griega, romana, medieval y moderna. Casi cualquier pensador que hable de ética, de virtud, de conocimiento, se mide con Sócrates, aunque sea para contradecirlo. Nos basta con ver los libros de filosofía y los análisis. Cuando se habla de Sócrates, se divide la línea de tiempo de la historia de la filosofía en los presocráticos y los postsocráticos. Pero su legado no se limita a la filosofía. Sócrates se convirtió en un símbolo moral universal. El hombre que prefiere la coherencia a la conveniencia, la integridad a la supervivencia. Murió porque no quiso renunciar a su misión y esa imagen fue recuperada una y otra vez por movimientos políticos, religiosos y culturales a lo largo de los siglos. Incluso su figura física, tantas veces descrita como fea, desaliñada, descuidada, se volvió parte de la enseñanza, mostraba que lo importante no era la apariencia externa, sino la riqueza del alma. Hoy, más de 2400 años después, seguimos repitiendo, aunque no sea una cita literal de sus palabras, aquello de «solo sé que no sé nada». Esa frase, nacida de la humildad intelectual de Sócrates, sintetiza la actitud que lo definió: cuestionar siempre, incluso nuestras propias certezas. Y así, amigos, llegamos al final de este primer capítulo de la temporada de Mentes Iluminadas.
Hoy recorrimos la vida de Sócrates, el hombre que eligió la coherencia antes que la supervivencia, que incomodó a toda una ciudad con sus preguntas y que convirtió su muerte en una elección de integridad. Un filósofo que no dejó escritos, pero cuya voz sigue resonando en los diálogos de Platón y en la historia misma de la filosofía. Un ciudadano que no buscó honores ni riquezas, pero que se volvió inmortal en la memoria del pensamiento humano. Y sobre todo, alguien que nos enseñó que reconocer lo que no sabemos es la mayor puerta de entrada al conocimiento. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que les resulte atractivo el nuevo enfoque de esta temporada. Desde ya les adelanto que vienen personajes de gran peso, pilares de la filosofía, inspiradores de religiones multitudinarias y científicos que desafiaron los límites de lo conocido y abrieron un mundo de verdades impensado. Si les copa la idea, los invito a que nos sigan en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, que nos dejen sus 5 estrellitas en Spotify, que nos ayuda un montón, y que nos acompañen en Instagram en geniosygigantes.podcast, donde compartimos anécdotas, curiosidades y adelantos de lo que se viene. Mi nombre es Francisco Zagorda y los espero la semana que viene para seguir recorriendo la historia de los gigantes que iluminaron al mundo con sus ideas. Muchas gracias.